Bienvenidos a La Duda Metódica, con Eduardo Pineda y Paul Márquez. Un espacio para la reflexión, el análisis y el debate. Ciencia, filosofía, arte, educación. La Duda Metódica. Escucha, mira, piensa, duda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Duda Metódica. El día de hoy estamos muy contentos porque iniciamos una nueva etapa en este proyecto que tiene como principal finalidad el crear comunidades pensantes, comunidades que se dediquen, entre otras cosas, a poner en duda y cuestionar la realidad en la cual vivimos. Y para efectos de dudar, como todas nuestras emisiones, saludo con mucho gusto a mi amigo Paul Márquez. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a nuestro invitado. Y pues hoy nos toca dudar nuevamente, ¿no? Así es, pues vamos a comenzar. El día de hoy hemos invitado al doctor Antonio Fernández Crispín. Él es profesor investigador de la Escuela de Biología de nuestra universidad. Cabe destacar, cabe recalcar que el doctor Antonio Fernández Crispín estuvo con nosotros en aquella emisión del 25 de marzo, cuando iniciamos este proyecto en la página www.loboradio.mx. Gracias al apoyo que siempre tuvimos de Luis Diego Peralta, a quien le mandamos un muy fuerte saludo, un abrazo, y gracias a la oportunidad y al gran apoyo y respaldo del maestro Ricardo Cartas, el día de hoy continuamos con este proyecto, pero ahora todos los domingos a las 3 de la tarde por 96.9 de FM Radio Buap. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí otra vez reinaugurando el programa. Eso nos da mucha alegría a nosotros, ¿no? Iniciar una nueva etapa de La Duda Metódica y con tan buen apadrinamiento, ¿no? Nos dio un buen apadrinamiento en Lobo Radio. Así es. Y nos vuelve a dar el apadrinamiento aquí. Así es, pues estamos muy agradecidos con usted, profesor, no solamente el apoyo que nos dio durante la carrera, sino ahora en esta idea, en esta quizá locura, ¿no?, de convocar a la sociedad a pensar y a dudar sobre distintos temas. A partir de hoy la estructura del programa es muy sencilla. Vamos a plantear una duda semanal, una pregunta, la cual vamos a tratar de abordar desde diferentes temáticas. Vamos a tener 1 minuto y medio de música a la mitad del programa, es decir, más o menos a las 3:15 de la tarde, 3:16. Y vamos a tratar de cerrar el programa con una idea general que nos permita abordar o explorar una posible respuesta a la duda semanal. Paul, ¿de qué vamos a dudar hoy? Vamos a dudar sobre la ciencia. Casi no es nuestro tema, ¿verdad? Dudar de la ciencia. Bueno, pero más bien ahora nos interesa la enseñanza, que es un tema que hace tiempo no tocamos. Y bueno, aprovechando que está el experto aquí, doctor, ¿en las universidades se enseña el conocimiento científico o se enseña a pensar científicamente? Pues no sé exactamente, las universidades pretenderíamos que se enseñara a pensar científicamente. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido cuando hemos hecho trabajo sobre evaluación de la educación científica, en todo el proyecto que hemos tenido con profesores de primaria, de secundaria, incluso de preparatorias, me temo yo que más bien la enseñanza en México ha sido más bien una enseñanza enciclopédica, donde el conocimiento es algo que se enseña casi de manera dogmática, ¿no? Uh-huh. Y el pensamiento científico, esta idea de Piaget de que uno pasa de un pensamiento formal o de un preformal a uno formal, pues a la hora de convivir con la gente que nos dedicamos a esto, uh-huh, pues vemos que realmente es como muy utópico, ¿no? Así es. Sí, porque finalmente la ciencia yo considero que surge a partir de poner en tela de juicio una forma de ver al mundo de manera establecida, que viene en el siglo XVII, y entonces surge a partir de el romper paradigmas, romper estigmas y romper dogmas. Y yo esperaría que en una clase, en un curso de ciencia, se persiga esto, ¿no? El hecho de romper el paradigma que en este momento rige a tal o cual ciencia.
pero desgraciadamente, lamentablemente, a veces nos encontramos con que la enseñanza es dogmática. Bueno, yo creo que inclusive es hasta historia, ¿no? Historia de la ciencia, en lugar de que se enseñe ciencia. Me he topado en clases, por ejemplo, de física, se enseña Newton, no hay necesidad de enseñar Newton. Se enseña Darwin, no hay necesidad de enseñar Darwin. Hay necesidad de enseñar cómo romper el paradigma de Darwin, ¿no? Bueno, perdón, profesor. O cómo Darwin o Newton rompieron los paradigmas, ¿no? Eso sería la historia, que ¿no? esa es la parte interesante, ¿no? O sea, nos enseñan cómo Darwin rompió un paradigma Como un ejemplo de cómo... y sin debemos embargo el romper. paradigma se acaba volviendo casi un dogma, ¿no? Así es. Sí. Sí, lo interesante aquí sería establecer, digamos, cómo es que se construye el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo estuve en la conferencia del doctor Mauricio Langón sobre filosofía, él hablaba de la defensa de la filosofía, y él decía, el problema de la filosofía es que en las escuelas, en las universidades, se enseña qué dijo Sócrates, qué dijeron los presocráticos, después qué dijeron los alemanes, ¿no? Qué dice la filosofía inglesa, pero muy pocas veces el estudiante puede plantear una postura filosófica frente a un tema. En este caso, ¿en la educación científica ocurre algo similar, profesor? Mira, ahorita que estás planteando esta pregunta, me viene a la cabeza todo este sistema de las acreditaciones y todas estas cosas, y cómo curiosamente en dos universidades que conozco más o menos, una porque es en la que yo trabajo y otra porque es en la que trabaja mi esposa, las materias en las que, o las carreras que han apostado por enseñar a pensar a los chavos de manera científica, sistemática, en la Escuela de Biología, digamos que somos pioneros a nivel nacional en tener materias de métodos de investigación 1, 2, 3 y 4 y tenerlo como una columna vertebral Sí. de lo que es el plan de estudios. Cuando llegan los acreditadores lo cuestionan. Ujú. ¿Por qué se tiene que enseñar a pensar? ¿no? Exactamente, y te dicen, bueno, hay que enseñar más, por ejemplo, a la Escuela de Biología nos dijeron, hay que enseñar más invertebrados, invertebrados 1, 2, 3, que es transmitir el conocimiento, pero no es enseñar al alumno a pensar de manera científica. Bueno, haciendo una crítica a la Casa de Estudios Nacional, pues es que ese es el plan de estudios de la UNAM, ¿no? La UNAM lo que te enseña es conocimiento enciclopédico y realmente no enseña un conocimiento práctico, un conocimiento para romper paradigmas, sino para conservarlos. ¿No es así? Claro, mira, yo alguna vez lo planteaba así y alguien me decía, es que el paradigma es eso. Por eso es un paradigma, ¿no? Sí, la ciencia no trata de romper paradigmas, ¿no? Claro. Hay algunos locos como Newton o como Darwin o como Lovelock o como, no Los sé, rompen. que los rompen, pero en términos generales la ciencia es normal, ¿no? Bueno, pero aquí habría que hacer una distinción, ahorita que el profesor mencionó a Darwin, yo siempre digo, Darwin no era biólogo, Darwin no era darwinista, ¿no? Sino Darwin era un naturalista que cuando hace sus colectas y después escribe el origen de las especies, no existe la biología como tal, ¿no? Entonces lo que ocurre más bien es que gracias a los trabajos sobre la teoría de la evolución, lo que se rompe es la forma de ver a la diversidad de vida en el mundo y pensar en su creación, y gracias a esos trabajos en lo posterior surge la biología, entre otras cosas. Entonces yo considero que quien rompe el paradigma está fuera de la ciencia, porque dentro no se puede hacer. Se está, digamos, en términos de Thomas Kuhn, se está en un periodo de ciencia normal donde cada investigador encuentra una zona de confort. Cuando se rompe la zona de confort es porque hay una pregunta que el paradigma no responde, viene una ruptura, viene una crisis y tiene que surgir un nuevo paradigma. Sí, pero en el caso de la biología yo creo que es un poco diferente. La biología para mí tiene dos momentos cruciales. Uno, cuando Sladen y Swan Uh-huh. se van a cenar y uno botánico y otro zoólogo se encuentran que hay una cosa parecida y entonces se crea la idea de que hay una cosa que puede unificar a la botánica y a la zoología, y eso puede ser la biología, ¿no? Aunque ellos no lo dicen. Y Darwin finalmente lo que hace es romper con una idea que había de que la vida debería de corresponder a
las mismas teorías de la física o de la química o de otras ciencias conocidas, y Darwin lo que hace es explicar la vida a partir de una nueva lógica que solo se puede entender en el concepto de la vida, ¿no? Así es. Bueno, pero yo sigo de necio, ¿no? Porque entonces, Qué si raro. Darwin no era científico, ¿cómo se rompe el paradigma? Esa es una pregunta que yo quisiera hacer, Eduardo, ¿no? ¿Cómo podemos romper un paradigma si no eres científico? Porque el filósofo no está dentro del paradigma tampoco, no conoce el paradigma, ni le interesa el paradigma. Okay. Se tiene que salir el científico, tiene que volverse filósofo para romper el paradigma. Bueno, lo que pasa es que decíamos hace un momento, cuando el paradigma va a entrar en crisis, es porque hay una serie de preguntas que no se logran responder, a los cuales Thomas Kuhn le llama enigmas, ¿no? En este libro de la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, cuando hay un proceso de crisis ocasionado por los enigmas, el científico que pueda proponer, a mi entender, un nuevo paradigma, es aquel que resulte un integrador, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en alguien como Lynn Margulis. Pienso aquí en México en alguien como Antonio Lascano, los articuladores de paradigmas, a los cuales el profesor Pedro Serrano, allá de la Escuela de Biología, quien le mando un saludo, siempre los pone como ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí hay que salir un poco del dogma central de una ciencia para poder establecer algo nuevo. Sí. Yo, miren, regreso a Darwin y voy a tratar de centrarme en la primera punto del conocimiento científico. Precisamente lo que hace Darwin es un conocimiento que está respaldado por una comunidad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Darwin, más que romper un paradigma, crea un paradigma. Exacto. Sí, o sea, hay como una especie de fundación, ¿no? Y lo importante, yo alguna vez pensamos, bueno, ¿qué hubiera pasado si Wallace hubiera publicado su artículo en el que decía prácticamente lo mismo que Darwin? Y creo que no hubiera pasado lo mismo que pasó con el artículo de Mendel de la genética, es un artículo precioso. Hubiera quedado en el olvido. Aquí lo importante es que cuando se presenta el origen de las especies, hay todo un movimiento social, todo un movimiento de una comunidad, podríamos decir científica a partir de ese momento, que tiene un conocimiento que es validado. Que es la comunidad la que le da valor a ese conocimiento a partir de una serie de procedimientos, de metodologías que están respaldados por esa comunidad, y cuando se publica el origen de las especies hay una comunidad de biólogos detrás de él, ¿no? Así es. Vamos a seguir platicando de este tema, la construcción del conocimiento científico. Vamos a seguir explorando cómo se enseña este conocimiento, o si es que se permite que surja de los estudiantes. Pero antes vamos a ir a 1 minuto y medio de música que nos presenta Paul.